Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de GIMAT, Grupo de Intereses Materiales. Soy Milenka Montserrat, alumna de Ingeniería Civil de Materiales de la Universidad de Concepción y me encuentro junto a mi compañero de equipo, Felipe Fres, alumno de Psicología de la misma casa de estudio. En esta instancia tenemos el grato placer de entrevistar desde Suecia a dos maravillosos ingenieros civiles de materiales, ambos titulados de la Universidad de Concepción. Ellos son un matrimonio, quienes en la actualidad se establecieron en Suecia, lugar donde se desempeñan como ingenieros en el área empresarial e investigativa. Ya, los invito a que todos juntos podamos conocerlos mejor en la siguiente entrevista. Y ahora sin más preámbulos los presento y ellos son Patricia Barros y Esteban Toledo. Eh, Chicos, si les gustaría, bueno, primero que nada nos gustaría saber cómo están, cómo se encuentran. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros, para mí, para Esteban, es un honor poder estar participando el día de hoy acá en el proyecto que ustedes tienen como GIMAT. Así que, nada, toda la disposición para responder a todas sus consultas y poder contribuir a que la carrera también sea más conocida a través de esta herramienta. Sí, como dice Patricia, un honor que nos hayan invitado a esto y felices de poder contribuir a hacer un poco más conocida la carrera eh, la carrera que queremos tanto. Ya. Eh, bueno, ahora a continuación vamos a realizar algunas preguntas que tienden a ser más frecuentes para introducirnos en el tema, ¿cierto? Y conocerles más a ustedes, su experiencia como estudiantes tal vez. Y eso, sin más preámbulos, comencemos. Felipe. Sí, bueno, como ya me presentó mi compañera, mi nombre es Felipe Fres, soy estudiante de Psicología. Un gusto saludarlos a ambos. También es un honor para mí poder entrevistarlos. Y bueno, a modo de explicación un poco de contexto, vamos a empezar a indagar un poco desde el origen de cómo nació. La primera pregunta vendría a ser esa: ¿qué les motivó directamente a ambos a estudiar Ingeniería Civil de Materiales? Bueno, en mi caso, yo debo confesar que primero había entrado a Ingeniería Civil Plan Común y Sí. después, tras asistir a distintas charlas durante el primer año, me decidí por la Ingeniería Civil de Materiales, principalmente porque veía que podían hacer como una real contribución a la sociedad. Entonces, desde un inicio, bueno, yo entré a ingeniería con esa idea de poder contribuir a través de, quizás no de un emprendimiento, pero sí a través de los conocimientos. Y justamente con estas charlas como que hice esa conexión y dije, con esta carrera sí puedo concretar mis deseos o sí puedo alcanzar lo que, lo que quería en ese momento. Perfecto. Como que viste la importancia del rol del trabajo en los materiales en la sociedad directa. Claro, porque si uno ve todo es materiales. Entonces, eh, además era una carrera que el enfoque que tenía era como mucho de la investigación, entonces por ese lado era como que se podían hacer grandes contribuciones a la sociedad. Perfecto. Muchas gracias. Esteban, ¿tu caso? Bueno, en mi caso fue un poco una decisión de último momento, debo confesarlo. Eh, siempre estuvo siempre fue de mi interés entrar a una carrera de ingeniería, pero nunca supe cuál. Y en ese sentido tenía ciertas opciones como ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería de material apareció de último momento en el radar. Pero lo que siempre me llamó la atención, y como decía Patricia, es el área bastante, el fuerte de la carrera, que es bastante científica. En mi caso, tengo mucha influencia del área científica por el lado de mi hermano, que es químico, y siempre me llamó la atención en esa área y recuerdo que antes de tomar la decisión
fui al departamento de materiales de la Universidad de Concepción, hablé con algunos profesores y eso finalmente me terminó de convencer por el área, bueno, como mencionaba Patricia, los materiales los podemos encontrar en todos lados, en distintas formas, podemos mejorarlo o adecuar sus propiedades de acuerdo a las necesidades y eso lo encontré súper fascinante. Claro que sí. Me parece buena su respuesta. Interesante sus motivaciones. Milenka. Sí. Igual nos preguntamos durante su estadía en la Universidad de Concepción, ¿tenían alguna preferencia quizás sobre el área en la cual se querían desenvolver, cierto? Al egresar de la universidad, de la carrera, puede ser área industrial, empresarial, de investigación, entre otras como académica también. Y también quisiéramos saber si actualmente se están desempeñando en esa área o fue algo que se dio en el camino. Bueno, en mi caso, a medida que iba avanzando en los distintos cursos, uno se iba encantando con alguno de ellos. No sé, recuerdo, por ejemplo, polimetalurgia, que me gustó bastante, metalurgia también, los ramos que tenían relación con el control de calidad también me llamaron la atención, pero principalmente me llamó la atención lo que era la evaluación de proyectos. Y a medida que iba avanzando en ese ramo, en otros que eran complementarios a ese, me fui dando cuenta que en verdad yo quería enfocar mi carrera por esa área, mezclándola también mucho con lo que era la ingeniería de materiales. ¿Y Esteban? Bueno, en mi caso, durante mi estadía en la Universidad de Concepción tuve la fortuna de poder tener experiencia tanto en la parte industrial, tanto en las prácticas, igual en cierto momento trabajé. También tuve la opción de hacer ayudantía de algunos cursos, como mecánica, y bueno, durante la tesis también me tocó ver un poco de investigación, así que en realidad como las tres áreas, si bien me llamaban bastante la atención, me decidí por la investigación, que es en realidad lo que estoy haciendo hoy en día, un doctorado acá en Suecia, muy guiado por la curiosidad en saber cómo funcionan los materiales, lo mismo que nosotros aprendemos en la carrera, pero ir un poco más en profundidad y ver, como mencionaba antes, cómo uno puede aplicar los conocimientos para mejorar los materiales o aplicarlos en ciertos dispositivos, en ciertas aplicaciones industriales que pueden facilitar en muchas áreas. Ok, genial. Bueno, ahora Patricia y Esteban, nos gustaría preguntarles, según su experiencia, ¿qué tan diferente es lo que les enseñaron quizás en la Universidad de Concepción en relación con lo que tuvieron que aplicar cuando ustedes egresaron y se enfrentaron al mundo laboral? En cuanto a lo que uno aprende en la carrera, yo diría que la base es bastante sólida para desempeñarse en distintos campos, si bien la carrera tiene un enfoque más metalúrgico, especialmente en acero, aleaciones. eh, yo creo que uno tiene las capacidades para desenvolverse incluso en áreas de polímeros, por ejemplo, de materiales cerámicos. eh, pero sí una gran diferencia que uno puede constatar, por ejemplo, en la parte industrial es el hecho de la utilización de las normas. Dentro de la carrera se ve muy poco lo que es normas o estándares internacionales y uno puede ver que en muchas industrias eso son parte del día a día. Y básicamente uno al entrar al mundo laboral tiene que acostumbrarse y adecuarse a ese tipo de trabajo. Bueno, yo en mi caso, yo estoy más vinculada al área de proyectos, más como al área de, más del empresa. No es
tanto lo que yo ocupo los conocimientos de la carrera como los ramos más propios de la carrera, sino que más bien estos se entremezclan con los estudios de posgrado que yo después seguí, que es un magíster en administración de empresas. Pero aún así, complementando un poco lo que decía Esteban, aún en el área de emprendimiento, nosotros igual mezclamos harto o más bien utilizamos harto el tema de las normas. En ese sentido, lo que dice Esteban es algo que está súper latente. Si bien ahí la carrera nos da unas pinceladas de las normas como principales o las que se utilizan más en la industria, nos deja como en una súper buena posición para saber dónde buscar, por ejemplo. Y en ese sentido, la carrera nos deja súper bien preparados para poder enfrentarnos a cualquier situación, en base a mi experiencia. Ok. Felipe, Sí. sí, esto. Quedando un poquito con la pregunta de antes, en cuanto a normas, como que la carrera te brinda las habilidades para encontrar la manera de auto indagarlas, algo así. En ese sentido, las normas, bueno, las normas tienen su propio lenguaje, pero en muchos casos te dice qué hacer, pero no te dice por qué hacerlo. En el caso, por ejemplo, de aleaciones o tratamiento de aleaciones, pero con los conocimientos de la carrera uno tiene una idea de por qué se realiza eso, y en realidad sabe a qué está direccionado, por ejemplo, un tratamiento térmico, a qué está direccionado una preparación superficial, y cuál es como, por así decirlo, lo que está detrás del procedimiento que te entrega la norma. Y eso es, yo diría que es bastante importante saberlo, porque hay muchas normas que te entregan el procedimiento, pero hay pequeños detalles que pueden hacer gran diferencia a la hora de aplicar esas normas. Y esa yo creo que es una de las ventajas que tenemos nosotros con ese conocimiento desde el fundamento, por así decirlo. Perfecto. Creo que es una buena forma también de mostrarle a los futuros ingenieros sobre cómo algo que quizás se van a tener que enfrentar al salir de pregrado. Y dentro de lo mismo, ¿qué fue lo que les impulsó a seguir especializándose a ustedes después del pregrado? En mi caso, la decisión de seguir un posgrado, un magíster en administración de empresas, fue más que nada porque, según mi opinión, era lo que más abría el espectro de oportunidades a las cuales yo podría optar una vez que saliera de la carrera. Claro. Y, Claro, y dentro, perdón, ¿y cómo fue que accediste a que lograste el cupo? ¿De qué manera, como a nivel de mecanismos? sí, bueno, yo hice el MBA en la Universidad de Concepción y la Universidad de Concepción en el Departamento de Economía y Negocios, en la Facultad de Economía y Negocios. Entonces, ahí tuve que presentar la postulación, entrevistarme con el director del posgrado, ir a entrevista, decir por qué quería seguir esos estudios posteriormente, porque igual es súper poco común que alguien de ingeniería civil con una especialidad como la de nosotros siga los caminos de negocios, por ejemplo. Es más Claro. común que se vaya por magíster en ingeniería industrial, por ejemplo, un posgrado en algún doctorado, como lo que hizo Esteban. Pero bueno, ese era como el conducto regular, ir a las entrevistas con el director del programa, y ahí fue como después me dijeron que había quedado en el magíster. Y una última pregunta respecto a eso. ¿Cuál fue la duración del posgrado que realizaste, el magíster? Fueron 2 años. 2 años. Súper. Muchas gracias, 2 Paulita. años, sí. Gracias. Esteban, lo mismo, ¿cuáles fueron lo que te impulsó a seguir especializándote? Bueno, como lo mencionaba antes, la investigación fue algo que me llamó la atención desde un principio. Y bueno, la única forma de poder continuar en ese camino es con un posgrado. En este caso estoy realizando un posgrado en Suecia,
el KTH, el Real Instituto de Estocolmo. Y bueno, a diferencia de Patricia, el doctorado muchas veces en vez de abrir las puertas lo que hace es cerrar un poco el campo laboral, mucho más enfocado a la investigación en universidades. En este caso en Chile muy pocas empresas tienen departamentos de desarrollo, de investigación y desarrollo. Pero en mi caso, lo que me impulsó a seguir este camino de posgrado fue principalmente tratar de entender más a fondo lo que uno aprendió en la carrera, el entender el por qué funcionan las cosas de esa manera, el entender cuáles son los principios físicos, químicos que hay detrás de cada reacción, de cada proceso. Y, y una vez teniendo conocimiento de eso, ver cómo poder aplicarlo para ya sea crear nuevas cosas, para poder utilizarlo en nuevas aplicaciones o para tratar de resolver muchos problemas que, por ejemplo, se pueden dar en la industria, que no tienen solución fácil o basado en normas, por ejemplo. Y en ese sentido siento que el posgrado o el doctorado en este caso es capaz de abrirte la mente en ese sentido, ya sea en este caso a nuevos materiales o a nuevas aplicaciones o a campos completamente distintos. En mi caso yo estoy haciendo un doctorado en física aplicada, donde los materiales que me toca ver son completamente distintos a los que vemos en la carrera. En la carrera se ven principalmente aceros, como mencionaba antes, y hoy en día me toca trabajar mucho con nanopartículas, por ejemplo, materiales metálicos, materiales cerámicos, polímeros en algunos casos, y eso fue un desafío que lo encontré bastante interesante. Ya, sucede lo siguiente. Estamos dando la entrevista. Patricia, me parece que se le ha caído en varias ocasiones la señal, también cuando ha contestado alguna de las preguntas. Ahora lo que teníamos pensado hacer es dividir la sección de preguntas para hacerle preguntas específicas primero a Patricia y luego a Esteban. Entonces, ahora, ¿cierto? Vamos a realizar preguntas específicas para Patricia y partimos con la primera pregunta. Sabemos o en realidad tenemos conocimiento de que tu emprendimiento, ¿cierto? Se trata de un smart coating. ¿Nos podrías explicar primero en qué consiste este tipo de tecnología y dentro de lo mismo, cómo se originó y financió tu proyecto? Por favor. Sí, bueno, efectivamente nuestro emprendimiento se basa en el desarrollo que hicimos de un Smart Coating. Los Smart Coating son una nueva generación de pinturas, son pinturas inteligentes. Dentro de este grupo están los autosanables, los superhidrofóbicos y otros más. Y entre sus principales características es que poseen nanotecnología. Y es justamente esta nanotecnología la que le da atributos distintos respecto a lo que uno puede encontrar hoy en día en el mercado. Este proyecto nace a raíz de mi tesis de pregrado. Yo llegué al grupo GINA, liderado por el profesor Manuel Melendres, y ellos ya tenían algunos avances respecto a los estudios en Smart Coating. Sin embargo, yo tuve que llegar a tomar el trabajo previo que ya habían hecho y aportar con nuevas ideas para finalmente desarrollar este recubrimiento anticorrosivo autosanable, que eso sí lo puedo mencionar porque es lo que está en mi trabajo de tesis, así que es público, no hay problema en eso. Sin embargo, después de eso, yo ya presenté mi tesis, fui al mundo laboral, encontré trabajo, más vinculado al área de proyectos, que era lo que a mí más me gustaba. Y en ese entretanto me adjudico un proyecto VIEW, y es justamente con ese proyecto VIEW, que significa valorización de la investigación universitaria, con el cual creo se funda Sakimat, y también se presenta una solicitud de patente de un nuevo desarrollo que se genera a partir de esta tecnología que hicimos con mi tesis.
Entonces la tecnología de la tesis se modificó porque no era viable económicamente, como era una investigación, nunca se estudió si era posible llevarla al mercado y claramente no era factible. Entonces ya con el View, con un enfoque más económico, más de negocio, entonces se hicieron modificaciones y se patentó esta nueva tecnología con otras modificaciones. Y ya con la empresa fundada, con Soquimat fundada, junto a 3 socios más, hemos ido adjudicando distintos proyectos. A la fecha hemos adjudicado como alrededor de $300.000 que nos han servido para desarrollar cada vez más esta tecnología. Ya no es solamente un recubrimiento, un smart coating, sino que tiene un componente sustentable. Tenemos ahí trabajos con otras empresas de la zona que nos ha permitido ir dándole estos enfoques y estas ventajas competitivas finalmente al producto. Y todo el desarrollo, toda la investigación detrás de esta pintura ha sido gracias a Fondos Corfo, Fondos de ANID, que nos ha permitido no solamente finalmente desarrollar, sino que también empaquetar el producto. Hoy en día estamos en un nivel de desarrollo de un TRL 7 aproximadamente, que ya quiere decir que hemos validado a nivel de laboratorio, hemos validado en condiciones operacionales. En condiciones reales, y estamos actualmente en condiciones operacionales también validando el recubrimiento, así que eso es básicamente como hemos podido ir desarrollando el recubrimiento y en qué está hoy en día nuestro emprendimiento Soquimat. Wow. Creo que en relación con lo que acabas de contestar, Felipe tiene una pregunta que podría continuar, ¿cierto? La niña. Así que Felipe, adelante. Sí. Bueno, personalmente me parece interesantísimo el tema del smart coating. Yo igual estoy un poco más alejado de eso, así que desde afuera al menos me parece tremendamente vanguardista. Queríamos continuar como ya más que desde el producto, ahora como desde lo empresarial. Igual para el grupo GIMAT, perdón, hay visiones súper poco claras sobre cómo hacer al momento de emprender, cómo comenzar desde cero, y por lo tanto tu experiencia nos parece sumamente interesante y nos gustaría ojalá que nos contaras cómo ha sido este trayecto desde que nació, desde que ojalá que es como la génesis de la idea, hasta ya una empresa ya concreta como lo es Soquimat hoy en día. Sí, bueno, yo les comenté al principio que yo entré a la carrera, yo quise entrar a estudiar ingeniería justamente para contribuir de esta forma a la sociedad, ya sea desarrollando un producto, generando empleos, porque es otra manera también de generar un impacto en la sociedad. Y las vueltas de la vida finalmente me fueron llevando, aunque yo quise seguir por el camino de la industria, finalmente se fueron dando las cosas para concretar finalmente el tema del emprendimiento. Yo no tenía ningún referente cercano respecto a emprendimiento, no tengo ningún familiar que haya emprendido ni nada parecido como para saber cómo era el camino a seguir. Así que todo lo que hemos logrado hasta ahora, aparte del equipo que hay detrás trabajando en Soquimat, es gracias también al apoyo en fases iniciales que tuvimos de la universidad, de parte de Incuba. Fue fundamental en ese sentido porque nos ayudaron, por ejemplo, en cosas básicas como la formalización de la empresa, que uno no tiene por qué salir de la universidad con ese conocimiento, por ejemplo. Claro. Ni siquiera los ingenieros comerciales, hoy en día es un comentario recurrente que uno escucha en el ecosistema de emprendimiento, ni siquiera los ingenieros comerciales salen con esas herramientas. Muy pocos, quizás. Entonces, es todo un mundo nuevo que uno descubre hasta el día de hoy. Soquimat nace el año 2019. El 2021 formalizamos como que la iniciación de actividades fue el 2021, pero en estos años que hemos ido creciendo con Soquimat, cada paso que damos es un descubrimiento. Es un mundo súper desconocido porque en verdad
en ninguna parte, ni en la carrera de ingeniería de materiales, ni tampoco en el magíster, a uno le enseñan cómo formar un negocio. A uno le dan las herramientas para analizar, por ejemplo, flujos de caja y cosas por el estilo, pero no el hacer, la génesis Claro, de formar un negocio. claro. Qué interesante ver todo lo autodidacta que fuiste al momento para llegar a lo que es ahora. Y igual me parece que el mensaje que das es un poco que igual hay que lanzarse a emprender y a superar barrera a barrera hasta llegar a Sí, de concretar. todas formas, yo encuentro que no hay nada más gratificante y yo creo que quizá ahí Esteban, cuando después le hagan sus preguntas, que igual es parte de Soquimat, entonces no hay nada más gratificante para uno saber que está contribuyendo con tu propio trabajo, que no estás solamente en una oficina prácticamente sin poder dar ideas, que es lo que pasa hoy en día en los trabajos, que Claro, tienes como súper delimitado cuál es tu trabajo, sino que en verdad estás contribuyendo de alguna forma. Así que no hay que romantizar el tema del emprendimiento porque igual es un camino súper difícil, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, el tema de levantar financiamiento, saber que se te acaba el tiempo y tienes que tener otro financiamiento porque si no la empresa no va a sobrevivir y ya no eres solamente tú, sino que también hay más personas que trabajan claro. contigo. Entonces es una responsabilidad súper grande a la vez. Pero en mi opinión es súper gratificante y si me dieran a elegir seguir el mismo camino, yo creo que nuevamente emprendería. Súper. Me parece una muy bonito testimonio al menos de experiencia. Muchas gracias. Milenka, te doy paso. Sí, digo lo mismo que Felipe. De hecho, comparto su opinión. Bueno, ahora volviendo a hablar del mundo laboral, ¿cierto? En realidad, se hace una pregunta quizás más especial, porque sabemos, ¿cierto?, de que para las ingenieras, mujeres, ¿cierto? El entorno laboral tiende a ser más hostil y de hecho recién se están dando como algunas señales de que eso quizás esté minimizando de a poco y lo cual obviamente se agradece. Por lo mismo me gustaría preguntar eh, ¿cómo ha sido tu experiencia laboral como mujer y también qué desafíos has tenido que enfrentar? Sí, bueno, yo también actualmente estoy trabajando en la Universidad de Santiago de Chile como gestora tecnológica y dentro de mi equipo, en un equipo de 7 personas aproximadamente, soy la única mujer, por ejemplo. Me ha pasado también dentro del mundo del emprendimiento, somos súper pocas mujeres las que lideramos emprendimiento y también somos la presencia de las mujeres muy baja en comités, por ejemplo. Recuerdo cuando me tocó ir a a defender el proyecto View ante la comisión DANID, era una comisión de puros hombres, de alrededor de 6 hombres. Y yo presentando ahí mi proyecto, la primera vez que presentaba un proyecto ante una comisión. Eh, Respecto a los mayores desafíos o cómo es el mundo laboral para una mujer, yo encuentro que una de las cosas que hasta el día de hoy me llaman bastante la atención es que como el peso que tiene la opinión de la mujer o el peso que tiene las ideas de las mujeres dentro del lugar de trabajo. Me pasa que de repente uno tiene una súper buena idea y digo, no es por ser arrogante decir que uno tiene una buena idea, pero en el sentido de que después la refuerza un compañero, si la refuerza es porque debe ser una buena idea, y a él sí se le toma en consideración, sin embargo, cuando uno la da, no la toman en cuenta. Yo creo que esa es una de Claro. las cosas que más me toca ver a diario. Eh, yo creo que en ese sentido me pesa el ser mujer y saber que estoy en una desventaja por el solo hecho de ser mujer. Entonces, pero aparte de eso,
yo creo que ha sido, ha sido una de las situaciones más difíciles, pero no, no más que eso. Bueno, ahora hablando quizás desde mi experiencia, ¿cierto? Yo, por ejemplo, estoy ahora estudiando ingeniería civil de materiales y puedo notar también algunas de esas cosas. Me pasaba que antes pensaba que también estaban dentro de mi conciencia, ¿cierto? O sea, de mi subconsciente y que era algo que solamente estaba pensando yo. Pero como tú lo comentas, pienso que también deben haber más personas, ¿cierto? Más mujeres que quizás se sienten de la misma forma y pueden llegar a creer de que es algo que les sucede solamente a ellas. Así que poder escuchar tu testimonio creo que es genial, ¿cierto? Para hacer notar esto que sucede, que pesa bastante, la verdad. Yo también estoy en un grupo donde predominan hombres, ¿cierto? Somos dos mujeres y de repente también me he sentido así. Así que en realidad me siento como un poco más acompañada, puede ser, y un poco más, sí, comprendida de saber de que no soy la única persona y que quizás deben haber muchas más que se sientan de la misma forma. Así que muchas gracias por eso. Bueno, agradecerle a Patricia por habernos respondido. Ahora, continuando con la estructura de la entrevista, procederemos a hacerle preguntas exclusivas a Esteban. La primera va direccionada a la etapa de la Universidad de Concepción como estudiante. Nos mencionaste ya que realizaste ayudantías en algunas asignaturas. ¿Nos podrías comentar cómo fue para ti esta experiencia? Esto ojalá para modo de ejemplo, orientar a quienes están interesados en participar en ayudantías o algunos futuros estudiantes que las estén considerando más adelante. Perfecto. Sí, bueno, cuando estuve en la universidad, me tocó, como tú mencionas, hacer alguna ayudantía, principalmente ramos asociados más a mecánica, que eran los ramos que a mí me llamaban más la atención, porque se me hacían un poco más fáciles en algún momento. Pero en su momento fue difícil tomar la decisión, pero yo diría que es un desafío que ayuda a crecer mucho. Por un lado, porque eh, tienes que estudiar mucho más allá de lo que uno aprende en los ramos. Tienes que preparar, por ejemplo, ejercicios en las clases prácticas, en algunos casos laboratorios, y eso obviamente te hace, o se hace necesario tener que ir más allá de lo que uno solamente aprende y buscar el porqué de las cosas. Uno siempre tiene que estar obviamente preparado para responder preguntas de los mismos compañeros. Y por otro lado tiene el desafío, el componente de tener que pararse frente a una clase, en muchos casos tus mismos compañeros, con la seguridad y explicar, y eso no siempre es fácil. Y yo creo que es una buena experiencia tanto en lo académico, pero yo diría que mucho más grande o mucho más relevante en lo personal. Es un desafío súper grande poder pararse adelante y tener esa personalidad. Y yo se lo recomendaría a quien tuviera la chance o a quien lo estuviera pensando que lo tomara. Eh, es una experiencia que yo diría no se arrepentirán. Y en muchos casos les pueden abrir puertas o le puede incluso facilitar, obviamente, el aprendizaje. Obviamente, lo que se estudia en esos tiempos de ayudantía es algo que muchas veces queda grabado más que lo que uno ve en una asignatura. Claro. Igual como que a veces el desarrollo de competencias influye mucho más al futuro que los conocimientos teóricos que uno pueda a veces almacenar o quizás no de la etapa universitaria. Claro, de hecho, una de las cosas que uno ve al momento de salir de la carrera es que la parte técnica o las habilidades técnicas uno las tiene
desarrolladas, ha aprendido mucho conocimiento, pero la parte de habilidades blandas muchas veces uno se enfrenta al trabajo que no es solamente habilidades técnicas, sino que las habilidades blandas son en muchos casos más importantes. Y yo creo que Claro. esta es una de las experiencias que te puede ayudar a forjarte y desarrollarte en ese ámbito. Entonces, recomendado a todos Sí, si completamente, pueden revisarlo. Perfecto. completamente. Muchas gracias. Elianka. Ya, Esteban, anteriormente nos habías mencionado de que estás realizando un doctorado en física aplicada en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, KTH, ¿cierto? Así Y es. por ende, la pregunta es la siguiente. Nos gustaría conocer más sobre cómo ha sido y es tu experiencia en la universidad realizando el doctorado. A modo de ejemplo, quizás cierto, cómo te has desenvuelto, quizás cómo han sido los estudios para ti, eh, las personas, cierto, el entorno, eso. Bueno, la experiencia es, al llegar acá es todo completamente nuevo, la cultura, el idioma, y de hecho una de las cosas más relevantes que uno se da cuenta acá es la multiculturalidad. Eh, Sobre todo en la universidad uno ve compañeros, investigadores, profesores de muchos lugares del mundo, eh, y eso es una de las cosas que impresiona un poco al llegar. Pero por otro lado, como decía antes, abre tu mente a descubrir nuevas culturas, a aprender cómo se hacen las cosas en distintos países. Y una ventaja en ese sentido, eh, en cuanto a la investigación, que es lo que más me toca hacer hoy en día, es, por ejemplo, el nivel de avance de la tecnología, la disponibilidad de equipos con la que uno puede encontrarse acá, eh, y la capacidad de poder trabajar a la par con gente de muchos lados, de otras universidades, de otros departamentos. Y eso yo creo que es algo que potencia mucho la investigación, sobre todo en el área que me toca trabajar a mí. Actualmente me toca desarrollar trabajo de investigación en cuanto a electroquímica. Y acá se ve mucho desarrollo y se potencia mucho la investigación en esa área. Em, bueno, como nos acabas de decir de que estás como especializado en el área de electroquímica, ¿cierto? Así es. Eh, ¿Nos podrías comentar quizás algunos proyectos que estás llevando a cabo o que has llevado a cabo de forma general, si no hay problema? Sí, sí, no hay problema. En particular, en cuanto a la electroquímica, me ha tocado trabajar en proyectos de purificación de agua, tanto sea desalinización, remoción de contaminantes orgánicos, contaminantes industriales. He tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto, en un consorcio en Suecia que agrupa empresas, centros de investigación y universidades que busca, en este caso, abordar temas más relacionados en cuanto al medio ambiente, ya sea purificación de agua, purificación del aire o mismos temas de contaminación de suelo. Y en mi caso me ha tocado abordar la purificación de agua contaminada con ciertos agentes que se llaman contaminantes persistentes. En este caso, las moléculas llamadas PFAS, que son un contaminante que hoy en día se puede encontrar en muchos lugares del mundo y que incluso en concentraciones muy bajas puede generar daño potencial a la vida de las personas. Y ese sí es un tema bastante relevante. Ahora, similar a eso, bueno, gran parte de mi tesis la he desarrollado en sistemas de purificación de agua. Y como evolución de esos trabajos, actualmente estoy realizando trabajos de producción de hidrógeno verde en este caso, con una tecnología que hemos desarrollado acá en el KTH, que tenemos una solicitud de patentamiento, y esperamos prontamente poder seguir desarrollándola ya a un nivel que pueda ser aplicable en distintos niveles industriales. Genial. Muchas gracias por tu respuesta, Felipe. Ya. Bueno,
continuando, quizás un poco ligado a la pregunta anterior, me gustaría, no sé, si podríamos hacer una dinámica como un poco más dinámica, valga la redundancia, una especie de comparativa entre Chile y Suecia, esperando como orientarnos sobre también cómo es la experiencia en otro país, en Europa directamente además. Ojalá desde lo estudiantil, quizás desde lo laboral y bueno, si en alguna otra área que consideres relevante para alguien que está considerando irse al extranjero, ¿qué otras áreas consideras tú que son importantemente distintas? Y claro, poder comparar ahí para transmitirlo. Bueno, en cuanto al área estudiantil, por así decirlo, en este caso de doctorado, una de las cosas que veo acá, que quizás puede ser un poco diferente al caso de Chile, Ujú. es la colaboración en cuanto a investigación. Bueno, en este caso la ventaja es que estamos dentro de la Unión Europea y obviamente los trabajos colaborativos, los fondos para realizar investigación y bueno, el mismo caso de poder cruzar fronteras de manera mucho más fácil, facilita un poco el trabajo colaborativo y que muchas veces es de impacto, ya sea tanto a nivel de aplicación como de ciencia más fundamental. Y eso yo creo que en Chile o en Latinoamérica en general es bastante difícil poder ver ese nivel de cooperación en instituciones gubernamentales, por ejemplo, que puedan existir inversión de gran tamaño para equipamiento que es más sofisticado, por así decirlo. Y eso facilita bastante el poder llegar a resultados que generen impacto, como decía. Y por otro lado, en cuanto a lo laboral, siguiendo el mismo tema del doctorado, eh, me da la impresión, o por lo que me ha tocado ver, las industrias que existen acá, o muchas empresas, ya sean startups o empresas más establecidas, cuentan con departamentos de investigación, por ejemplo, donde desarrollan nuevos productos, donde pueden mejorar los mismos que ya tienen, o donde se concentra mucha investigación hoy en día relacionada al tema de la sustentabilidad o al cuidado del medio ambiente, en muchos casos guiada por las legislaciones que existen acá, que son mucho más restrictivas en cuanto a lo que existe en Chile y en Sudamérica. Y eso hace que las industrias tengan que ir un paso más allá, no solamente quedarse a que exista un cambio de legislación para poder realizar investigación, mejoras, sino que van un paso adelante tratando de mejorar, tratando de reducir niveles de contaminación, por ejemplo. Y eso abre mucho la puerta a que estudiantes de doctorado, investigadores puedan encontrar posiciones también en industria, no solo en academia. Claro. Hay un mayor compromiso ya directamente con la labor de lo que se da acá, que quizás de cumplir, de cumplir nuevamente con las exigencias, allá de ir más allá, también por un tema de vanguardia. Claro, y bueno, las legislaciones igual avanzan bastante rápido, o van un paso más allá el mismo tema de la legislación, y eso mismo hace o promueve que las empresas tengan que moverse en la misma dirección. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Mil. Felipe, pregunto yo. ¿No? Ya, no, voy a hacer bueno, llevo la transición. Vamos a pasar a las preguntas finales. Vamos a volver al formato de preguntarles a ambos si es posible. Em, vamos a... em, bueno, para ambos. Primero, relacionado ahora al impacto cultural al llegar a Suecia, quizás ya no tanto desde lo laboral y lo estudiantil, sino ya más de lo personal quizás, puede ser desde lo social. ¿Cómo fue para ustedes el choque cultural, enfrentarse a esto? ¿Y cómo ha sido, o si es que ha habido un proceso de adaptación, y si ha sido efectivo o no? Esteban, Bueno, tú que llevas más tiempo. sí, bueno, sí, el tema del choque cultural yo creo que es una de las cosas o uno de los, es parte del proceso de adaptación en un principio, como mencionaba antes, el tema de
de la inmigración acá es muy fuerte, hay gente de muchos lugares del mundo, especialmente de Chile, uno ve una colonia de chilenos bastante grande acá. Y eso hace que uno tenga básicamente que abrirse a entender o a apreciar nuevas culturas, a las cuales en muchos casos uno no está expuesto. Alguien que no ha salido del país difícilmente ha tenido que pasar por eso. Y, y dentro de ese proceso de adaptación también está el tema del idioma. Obviamente en este caso el inglés es primordial. En Suecia se habla el sueco, esa es su lengua oficial. Sin embargo, yo diría que el 90-95% de la población habla inglés. Por lo tanto, eso hace un poco el proceso de adaptación más fácil. Pero aún así hay muchas cosas en la cultura, en los mismos procesos administrativos por los que uno tiene que pasar cuando llega al país o a distintos niveles que son completamente distintos a lo que uno ve en Chile. Y es básicamente un aprendizaje, es salir de tu zona de confort y aprender todo de nuevo cómo funciona el sistema básico. Wow. Suena desafiante de cierta manera, al menos desde cómo uno lo escucha, pero imagino que debe ser en pro de un objetivo y a la vez también es un cambio que lo percibo como positivo, un cambio hacia algo mejor. Sí, completamente. En un principio quizás puede que cueste el tema de la adaptación porque en realidad es enfrentarte a muchas cosas nuevas de golpe, pero yo diría que es un proceso súper enriquecedor en lo personal, tanto porque aprendes nuevas cosas, como decía, aprendes nuevas culturas, pero también porque te permite o te ayuda a adaptarte con mayor facilidad a distintos ambientes. Bueno, muchas gracias, Teo. Patricia, en tu caso, Bueno, en mi caso yo llevo poquitos meses acá en Suecia, así que yo estoy justamente en ese proceso adaptativo todavía. Em, bueno, sumándome a lo que dice Esteban, yo encuentro que, claro, es salir de la zona de confort, pero completamente porque todo es muy distinto a cómo funciona en Chile. Desde sacar, no sé, el ID, todo está muy digitalizado, todo funciona más. Así que de verdad es un cambio cultural bastante grande. Y además, aparte de lo que mencionaba Esteban, las cosas como más obvias, el tema del idioma, que uno no solamente escucha el inglés, sino que también el sueco y de cierta forma como que igual asusta porque es como que uno no sabe cómo tener esa aproximación primera. Entonces, igual es un tema complicado en un principio. Pero aparte de eso, yo creo que a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es algo que como mujer es algo que uno tiene súper normalizado en Chile, que es el tema de la seguridad. No sé, por ejemplo, acá uno puede salir súper tarde y uno no siente la inseguridad que siente en Chile, que te vayan a asaltar. Acá, por ejemplo, no ocurren muchos asaltos, por ejemplo, no. Sí hay temas como de delincuencia, pero no como lo que uno está acostumbrado en Chile. Entonces, no sé, uno como mujer sale a la calle, pasa por afuera de una construcción y te gritan cosas. Acá uno pasa por afuera de una construcción y nadie grita nada, por ejemplo. Entonces, uno como mujer se siente súper segura acá. Yo creo que si el día de mañana nos tenemos que ir de Suecia, sería una de las cosas que más me costaría como a desacostumbrarme. Pese a que llevo poquito tiempo acá, pero se nota esa diferencia y a mí me ha impresionado enormemente el tema de sentirme segura en las calles. interesante conocer esa perspectiva también de las diferencias entre ambos lugares. El factor seguridad, ver que allá ya hay unos escalafones más arriba al respecto. Muchas gracias por tu respuesta, Diego. Ya. Mile. Ya, bueno, pasando ahora de Suecia a Chile, ¿nos podrían contar cómo han mantenido el vínculo, cierto, con Chile, tanto de lo
desde lo educativo, puede ser también desde la parte profesional y lo personal. Porque tenemos entendido de que, Patricia, tú tienes tu empresa acá en Chile y también estás impartiendo clases en la USACH, Universidad de Santiago de Chile, si no me equivoco. Entonces, desde esa parte sería como ejemplo en cuanto a lo profesional. Y Esteban también, obviamente, ambos, su familia, sus amigos y seres queridos. Así que nos gustaría saber eso. Eh, Adelante, Patricia, Esteban, ¿quién quiere iniciar? Sí, bueno, comienzo yo. Hacer un pequeño alcance que no es que estoy haciendo clase en la USACH, soy gestora tecnológica. Me encargo más de lo que es transferencia de tecnología dentro de la Facultad de Ciencia específicamente. Ya. Pero claro, efectivamente estoy trabajando en modalidad de teletrabajo. Este cambio de paradigma que se instaló con la pandemia me benefició en un 100%. Y también estoy trabajando a distancia con todo lo que es Equimat. Bueno, en ese sentido, tenemos un equipo que está trabajando en Chile. Son alrededor de 5 personas que trabajan en Chile y están liderando finalmente allá todo lo que es la producción para concretar las ventas de Sequimat. Y en ese sentido, agradecer al equipo, porque sin el equipo que hay detrás de Sequimat, los objetivos que teníamos para este año trabajando con teletrabajo se dificultan un poco. pero sí, en lo que respecta a mí, trabajo a distancia para la Universidad de Santiago y debo decir que es una de las cosas, de las ventajas que más me agradan hoy en día respecto a lo que uno puede obtener con la tecnología. Saber que uno puede trabajar en otra parte del mundo sin mayores problemas gracias a la globalización que existe hoy en día. ¿Y Esteban? Bueno, Antes, discúlpame usted. Antes debo decir que me disculpo por no tener la información clara. Debería saberlo. Y eso. Ahora siguiendo Esteban. No hay Por favor. problema, Milenta. Gracias. bueno, en mi caso, bueno, obviamente de lo personal, la familia y los amigos que quedaron allá en Chile, obviamente siempre se mantiene el contacto. Y en cuanto a lo profesional, eh, si bien no, en cuanto a lo que estoy haciendo en investigación o netamente en el KTH, no está directamente relacionado a un trabajo con Chile. Sí, obviamente uno siempre tiene el ojo puesto en las problemáticas que uno ve en Chile o en las oportunidades de poder ayudar o contribuir en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías. Y en ese sentido uno ve, por ejemplo, el problema de sequía, el problema de contaminación de agua que se produce en muchos sectores en el país, el potencial en este caso que hay de producción de hidrógeno verde y todo el apoyo que hay por parte del gobierno para poder seguir desarrollando esta tecnología. Y eso es como, en cierto sentido, una fuerza impulsora o un foco súper relevante al momento de trabajar en investigación, poder orientar el trabajo que uno realiza a problemáticas que a uno le gustaría poder ayudar el día de mañana en el país. Claro. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Felipe, si estás ahí. Para, Sí, estoy sí, aquí. para ya ir culminando con la entrevista. Bueno, paso a la pregunta final, dices tú. Sí. Ya. Bueno, ya igual, como dijo mi compañera, ya culminando y en honor al tiempo. Para finalizar, me gustaría pedirle a ambos también que si le pudieran dar algún mensaje a quienes pretendan seguir sus pasos, a quienes tengan intenciones de dedicarse a trabajar tanto en el área de la investigación como en el área empresarial y de alguna manera buscar así como motivarlos a continuar o a explorar y a seguir siguiendo este camino. Bueno, por mi parte, los aliento a atreverse,
principalmente a las futuras generaciones, a no tener miedo a seguir caminos no convencionales, a atreverse a seguir sus instintos de cierta forma, porque no hay nada más gratificante hoy en día para mí, hablo desde mi experiencia, ver hacia atrás y decir, lo logré. Logré lo que quería a esa Pati de 18 años dando la PSU, entrando a la universidad. Bien, se pudo. Así que, así como nosotros hemos podido salir adelante con Soquimat, crear nuestro emprendimiento, estar marcando ahí presencia desde la ciencia de los materiales, los invito a todos los ingenieros civiles de materiales de las futuras generaciones, a los alumnos que están cursando hoy en día la carrera, que se atrevan. La ingeniería civil de materiales está para cosas grandes en Chile y el mundo. Así que, con todo. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, en cuanto a la investigación, obviamente, uno por lo general escucha que los doctorados son complicados, requieren mucho tiempo, requieren mucho esfuerzo, muchas horas de estudio, y en gran parte es cierto, pero por otro lado, tienes la gratificación de poder realizar lo que realmente te gusta en cuanto a investigación, como lo decía antes, te entrega nuevas herramientas, te entrega nuevas capacidades, nuevas habilidades, y por sobre todo te abre un poco la mente a explorar campos que no están descubiertos o que hay muy poca gente trabajando y que muchas veces no son tu especialidad. Y yo lo he visto completamente a poder atreverse a salir de su zona de confort, por así decirlo, y poder explorar estos campos en la ingeniería de materiales, la ciencia de materiales, que en nuestro caso eh, no lo vemos de sobremanera durante la carrera, pero que son igual o incluso más interesantes para poder seguir su carrera. Muchas gracias, Esteban. Yo quisiera Muchas sumar un gracias. poco a lo que decía Esteban, Por supuesto. decirles que no tengan miedo a sentir incomodidad respecto a sus decisiones. Lo conversábamos en otra situación, que justamente esa incomodidad la que los va a hacer crecer. Así que atrévanse, esa es finalmente la conclusión. Muchas gracias a ambos. De verdad, muchas gracias por sus palabras. Un lindo mensaje le acaban de dar a los que nos están viendo. Sí, bueno, ahora ya cerrando la entrevista, ¿cierto? Queremos agradecerles de parte del equipo GMAT por estar presentes, aceptar la invitación a la entrevista, y de verdad que estamos infinitamente agradecidos con ambos, y creo que a todos nos parece genial, ¿cierto?, conocer más sobre sus experiencias, tanto a nivel personal como laboral, estudiantil, y de cierta forma escucharla a ustedes también nos acerca, eh, no sé, a sentirnos quizás como más comprendidos, porque pasa que a veces uno como estudiante, no sé, verlas a ustedes, ¿cierto? Que ya han recorrido un camino, ya son profesionales, se han especializado, ¿cierto? Se están especializando aún. Y todo esto, ¿cierto?, que han hecho, y saber de que uno puede también, con trabajo, ¿cierto?, y esfuerzo, puede también llegar a puede llegar también, ¿cierto?, más adelante a verse de una manera similar. No sé si me explico. Así que lo que trato de decir es que creo que es genial pensar que a futuro, yo en lo personal, como estoy estudiando ingeniería civil de materiales, pensar de que podría llegar cuando, quizás más adelante cuando egrese, ¿cierto? Eh, Poder trabajar, pensar en estudiar un doctorado, quizás afuera en el extranjero, o emprender. Así que creo que es una gran motivación para todos. Y eso sería en general. No sé si Felipe tiene algunas palabras que decir. Bueno, agradecerles, por supuesto, por su disposición,
Una muy linda entrevista. Un poco también lo mismo de Milenka, si bien yo no soy ingeniero civil de materiales, yo estudio psicología, pero aún así creo que hay muchas cosas que desde mi propia experiencia como estudiante también puedo homologar y fue bastante enriquecido lo que puedo obtener de acá. Así que nuevamente agradecerle, fue una muy linda entrevista, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos y por poder aportar con nuestro granito de arena a las futuras generaciones. Sí, un placer para nosotros poder tener esta entrevista y bueno, también agradecerle a ustedes por el trabajo que están haciendo en hacer la carrera más conocida, en poder inspirar o en poder motivar a estudiantes o a gente que no conoce la carrera, en que puedan entrar a la carrera y que puedan ejercer en esta carrera que tiene un campo muy amplio y que lo podemos encontrar en muchos lados. Ya, entonces eso sería todo por esta entrevista y los esperamos, ¿cierto? Los dejamos invitados para la siguiente entrevista. Aquí, yo creo que ya terminamos y tal vez tengamos que editar eso. Sí. No sé si Martín estás ahí. Pero por supuesto que sí. Ya, si puedes encender la cámara, por favor. Muchas chiquillos, personalmente me disculpo porque no esperábamos que sucedieran tantos problemas técnicos. También asumo responsabilidad porque teníamos que haber dejado los enlaces listos previamente en caso de que pudiera presentarse esto. Eh, Me disculpo también por quizás no preguntar cómo es debidamente. En realidad mi primera entrevista y también les agradezco por la paciencia, por su tiempo y estoy muy feliz de que hayan accedido y que de tenerla acá. Me siento muy feliz y de verdad infinitamente agradecida con ustedes. No, no te preocupes por nada, Milenka. De verdad que yo estoy demasiado contenta de poder participar de esto y poder contribuir al proyecto que ustedes tienen, que uno sabe que como estudiante se agradece un montón. Así que felicitarlos por su proyecto. Y no se Sí. preocupen por los inconvenientes. Muchas gracias. Felipe, si tienes algo que decir por los demás, ¿cierto? No, de lo mismo, un poco de lo mismo, igual. Agradecer a Milenka también porque tomó la bandera de esto y realmente hubo mucho trabajo detrás de su parte, así que creo que gran parte de que se haya concretado es mérito de ella. Bueno, a Martín y a todos también los que no vinieron, y por supuesto a ustedes, fue, fue también primera vez que hago una entrevista de este tipo con el GMAT y también fue una muy bonita experiencia para mí poder haber tenido que haber investigado, haberlos investigado, haber seleccionado preguntas y haber hecho todo el trabajo detrás para concretarlo. Así que muchas gracias de nuevo y esperemos que podamos subirlo pronto para ahí que podamos ver los resultados todos. Ahora, después de la entrevista, Felipe se cambia de materiales, ¿cierto? Se cambia de carrera. No, ya a esta altura ya no hay. No, de nuevo. Sí, no. No, Tendré que mantener mi distancia lamentablemente, pero todo mi esfuerzo para todos los chiquillos. pero puede ser nuestro psicólogo ahí en la carrera. Eso Sí, sí, eso no hay problema. muy necesario. Va a tener Sí. dos clientes ahí, Felipe. Pacientes. Gracias. Sí. ¿Y Esteban? O Martín. Bueno, yo igual quiero agradecerles mucho, porque yo también estaba participando por primera vez en una entrevista tan directamente, porque era encargado de mover las cámaras, dejar los primeros planos. Siento que en alguna ocasión durante la entrevista sí, me embolé y no hice algunas transiciones, pero bueno, dejé de darle los planos también tanto al Felipe como a la Milenka equitativamente. Y bueno, igual
súper emocionado de que hayan accedido a esto porque igual nos da más ganas de seguir esforzándonos y a seguir avanzando y mejorando como eh, grupo de interés. Así que muchas gracias. Sí. Sí, yo igual quisiera dar las gracias porque, bueno, vemos que hubo un gran trabajo detrás, dedicación, preocupación, y bueno, a pesar de los problemas técnicos que pudieran haber habido, yo creo que eh, se salió adelante y yo creo que lo importante es poder comunicar lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, que la carrera tiene mucho potencial y falta mucho de difusión, falta mucho de presentar qué es lo que se hace, en qué se puede trabajar. eh, y el trabajo que ustedes están haciendo es súper valioso en ese sentido, así que yo los incentivo a que puedan seguir con el tema de la entrevista o con otros aspectos que puedan estar desarrollando y puede ser difícil como muchas actividades en la vida, pero yo creo que la retribución eh, de poder contribuir a esto, yo creo que va a ser mayor el día de mañana. Así que sigan adelante con todo y muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Ya ahora quizás terminando, ¿cierto? De verdad que estoy súper agradecida con ustedes y después de haber realizado esta entrevista, creo que fue al menos en lo personal, fue una experiencia bastante enriquecedora porque aprendí a hacer más cosas, aprendí bastante y me doy cuenta de las cosas que puedo mejorar y que debo también mejorar, que son bastantes. Así que de todas formas, independiente de los inconvenientes que honestamente me hubiera gustado que no sucedieran, ¿cierto? Eh, a uno siempre le gustaría que todo saliera perfectamente. No fue el caso, pero estamos aprendiendo y por lo mismo también agradezco la comprensión de ustedes, ya que somos inexpertos en dar entrevistas y han sido las primeras personas a quien me ha tocado entrevistar en mi vida. Así que eso, me quedo con la motivación y las ganas de seguir aprendiendo y perfeccionándome y de verdad que me siento muy motivada ahora. Así que infinitas gracias por su tiempo, su buena voluntad y eso. Bueno, gracias a ustedes, ya saben, ahí tienen nuestro contacto, así que cualquier cosa que necesiten, nos dicen. Muchas gracias. Infinitas Muchas gracias. gracias. Que Y estén muy bien. sí, Igual igualmente un ustedes. abrazo desde la distancia y Sí. que tengan un hermoso fin de semana, termina de semana, ¿cierto? Sí. Y que sean muy, muy felices. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes también. Que Que estén les vaya bien. muy bien en sus estudios, que su retorno a Gracias, clase esté muy bien Gracias. también. muchas gracias. Ya, estaríamos viendo. Chao, chao. 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 Chao, chao.